Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente favorita de chismecitos, noticias frescas y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo, especialmente el universo turco que tanto nos apasiona. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para lo que les tengo preparado porque, déjenme decirles, hoy vamos a hablar de una pareja que siempre da de qué hablar, una pareja que nos ha hecho suspirar, reír, y a veces hasta desesperarnos un poquito, pero que siempre, nos mantiene pegados a la pantalla, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé. Han pasado años desde que protagonizaron Erkenci, pero el cariño que le tenemos a Sanem y Can, y a Demet y Can, sigue intacto. Y hoy, mis queridos chismosos, vamos a explorar los rumores, las verdades a medias y los sueños que aún rodean la posibilidad de una boda entre estos dos talentosos actores. Además, vamos a analizar una supuesta confesión impactante que ha estado circulando por Internet y que ha encendido las redes sociales. ¿Será cierto? ¿Será una estrategia publicitaria? ¿O será el principio de una nueva etapa para Demet y Can? Acompáñenme hasta el final de este vídeo porque vamos a desentrañar todos los detalles. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, y también a los que ya son parte de esta hermosa comunidad, que se suscriban al canal. Sí. No se les olvide activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos chismecitos todas las semanas, análisis de las mejores series turcas, entrevistas exclusivas y mucho más. Así que ya saben, suscríbanse. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La boda de Demet y Can. La confesión impactante. Vamos a descubrirlo todo. Como todos sabemos, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable durante las grabaciones de Erkenci. Sus personajes Sanem y Can nos regalaron momentos inolvidables, llenos de romance, comedia y drama. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió a la magia que existía entre los protagonistas. Esa magia, por supuesto, trascendió la pantalla y alimentó los rumores de un posible romance en la vida real. Durante mucho tiempo, se especuló sobre una relación amorosa entre Demet y Can. Se les vio juntos fuera del set de grabación, compartiendo cenas, asistiendo a eventos y publicando mensajes crípticos en sus redes sociales. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. La esperanza de ver a Sanem y Can convertidos en una pareja real era muy fuerte. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron ni negaron los rumores. Siempre mantuvieron una postura ambigua alimentando la especulación pero sin dar una respuesta definitiva. Y luego, como suele suceder en estos casos, la historia dio un giro inesperado. Demet y Can tomaron caminos separados. Demet comenzó una relación con el cantante Oğuzhan Koç, con quien incluso llegó a casarse. Can, por su parte, se mudó a Italia para continuar su carrera como actor y se le vinculó sentimentalmente con varias mujeres. La boda de Demet y Oğuzhan fue un evento muy mediático, con una gran cobertura en la prensa turca. Muchos fans se sintieron desilusionados, creyendo que la posibilidad de ver a Demet y Can juntos se había esfumado por completo. Pero la vida, mis queridos chismosos, siempre nos sorprende. Y como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Hace poco, Demet Özdemir se divorció de Oğuzhan Koç. La noticia causó revuelo en el mundo del espectáculo y, como era de esperarse, reavivó las esperanzas de los fans de Demet y Can. ¿Será que ahora, libres y solteros, Demet y Can podrían darle una nueva oportunidad al amor? Y aquí es donde entra en juego la supuesta confesión impactante de la que les hablaba al principio del vídeo. Resulta que hace unos días, comenzó a circular por internet una entrevista ficticia en la que Demet Özdemir supuestamente declaraba que nunca había dejado de amar a Can Yaman. En esta entrevista, Demet supuestamente confesaba que su relación con Oğuzhan Koç fue un error y que siempre supo que su verdadero amor era Can. Por supuesto, esta entrevista se viralizó rápidamente en las redes sociales. Los fans de Demet y Can se volvieron locos de alegría. Muchos comenzaron a compartir memes, vídeos y mensajes expresando su esperanza de verlos juntos nuevamente. Sin embargo, la verdad es que no hay ninguna evidencia que confirme la autenticidad de esta entrevista. De hecho, todo indica que se trata de una noticia falsa, una invención de algún fanático que sueña con ver a Demet y Can juntos. Pero, ¿por qué esta noticia falsa generó tanta repercusión? Creo que la respuesta es simple:
porque muchos fans aún guardan la esperanza de que Demet y Can puedan estar juntos. La química entre ellos era tan evidente, su conexión tan fuerte, que es difícil creer que no haya existido algo más allá de la amistad. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, el recuerdo de Erkencikus y de la magia que compartieron sigue vivo en el corazón de muchos. Además, el divorcio de Demet Özdemir ha reavivado la llama de la esperanza. Muchos fans creen que ahora, sin compromisos sentimentales, Demet podría estar dispuesta a darle una nueva oportunidad a Can. Y por supuesto, la prensa turca ha alimentado esta especulación, publicando artículos y notas sobre la posibilidad de un reencuentro entre los dos actores. Pero, seamos realistas. La posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos es, por ahora, solo una fantasía. Ambos tienen sus propias carreras, sus propias vidas, y no hay ninguna garantía de que estén interesados en retomar una relación amorosa. Además, es importante recordar que la vida real no es como una serie de televisión. Las cosas no siempre salen como queremos y a veces, los cuentos de hadas no tienen un final feliz. Sin embargo, eso no significa que debamos perder la esperanza. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto parejas separarse y volver a estar juntas años después. Hemos visto romances imposibles hacerse realidad. Así que, quién sabe, tal vez algún día Demet y Can nos sorprendan con una noticia inesperada. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es disfrutar de su talento, seguir sus carreras y recordar con cariño los momentos inolvidables que nos regalaron en Erkencikus. Y por supuesto podemos seguir soñando con la posibilidad de verlos juntos nuevamente, aunque solo sea en la pantalla. Ahora bien, profundicemos un poco más en la historia de estos dos talentosos actores. Recordemos cómo Erkencikus se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a Demet y a Can a la fama internacional. La serie no solo conquistó Turquía, sino que se expandió a Latinoamérica, Europa y hasta el Medio Oriente, generando un fervor pocas veces visto en la televisión turca. Los fans se enamoraron de la historia de amor entre Sanem y Can, dos almas gemelas que luchaban contra viento y marea para estar juntas. La conexión entre Demet y Can era palpable. No era solo actuación, había una chispa, una complicidad que traspasaba la pantalla. Los besos, las miradas, las escenas de romance eran tan intensas y reales que era inevitable preguntarse si lo que veíamos era solo un guión o algo más profundo. Los rumores de un romance fuera de cámara se intensificaron con cada capítulo, alimentando la imaginación de los fans y convirtiendo a Demet y Can en la pareja más deseada de Turquía. Los paparazzi no les daban tregua. Cada salida, cada cena, cada encuentro era registrado y analizado al detalle. Las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos de Demet y Can juntos, interpretados como pruebas irrefutables de su amor. Los fans creaban teorías, analizaban sus gestos, buscaban señales ocultas en sus publicaciones, todo con la esperanza de confirmar lo que ya sentían en sus corazones, que Demet y Can estaban enamorados. Sin embargo, ni Demet ni Can cedieron a la presión mediática. Siempre fueron discretos y cautelosos, evitando confirmar o negar los rumores. Mantuvieron una postura profesional, enfocándose en su trabajo y dejando que la especulación siguiera su curso. Esta ambigüedad, lejos de calmar las aguas, alimentó aún más el misterio y la fantasía. Los fans se preguntaban por qué no confirmaban su relación, si era por miedo a la prensa, por contrato, o si realmente no había nada más allá de una simple amistad. Después del final de Erkencikus, Demet y Can tomaron caminos distintos. Demet se enfocó en su carrera en Turquía, protagonizando otras series y películas de éxito. Can, por su parte, decidió probar suerte en el mercado internacional, mudándose a Italia y trabajando en producciones italianas y europeas. Esta separación física, sumada a la falta de interacción pública, hizo que los rumores de su romance se desvanecieran poco a poco. La relación de Demet con Oğuzhan Koç fue una sorpresa para muchos. La pareja parecía feliz y enamorada, y su boda fue un evento muy celebrado en Turquía. Los fans de Demet y Can se sintieron desilusionados, pero aceptaron la realidad y desearon lo mejor a Demet en su nuevo matrimonio. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Después de poco más de un año de matrimonio, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio, dejando a todos boquiabiertos. La noticia del divorcio de Demet reavivó las esperanzas de los fans de Demet y Can. Muchos interpretaron este acontecimiento como una señal del destino, una oportunidad para que Demet y Can pudieran reencontrarse y darle una nueva oportunidad a su amor.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Demet y de peticiones para que se reconciliara con Khan. La supuesta confesión impactante, aunque falsa, demostró el poder que aún tiene la imagen de Demet y Khan como pareja. La noticia se viralizó rápidamente porque tocaba una fibra sensible en el corazón de muchos fans que aún sueñan con verlos juntos. Esta fantasía, aunque irreal, es un reflejo del impacto que tuvo Erkenci-Kuş y de la magia que transmitían Demet y Khan en la pantalla. Ahora bien, ¿qué posibilidades reales hay de que Demet y Khan vuelvan a estar juntos? La verdad es que es imposible saberlo con certeza. Ambos son personas reservadas y discretas, y no suelen hablar de su vida personal en público. Sin embargo, podemos analizar algunos factores que podrían influir en su decisión. En primer lugar, está el factor tiempo. Han pasado varios años desde que trabajaron juntos en Erkenci-Kuş, y ambos han madurado y evolucionado como personas y como profesionales. Sus prioridades y sus objetivos pueden haber cambiado, y es posible que ya no estén interesados en retomar una relación amorosa. En segundo lugar, está el factor distancia. Khan vive en Italia y Demet en Turquía, lo que dificultaría mantener una relación a largo plazo. Aunque la distancia no es un obstáculo insuperable, requiere un compromiso y un esfuerzo adicional. En tercer lugar, está el factor reputación. Ambos son figuras públicas muy conocidas y cualquier decisión que tomen tendrá un impacto en su imagen y en su carrera. Es posible que tengan miedo de las críticas o de la presión mediática, y que prefieran evitar una relación que pueda generar controversia. A pesar de estos obstáculos, también hay algunos factores que podrían favorecer un reencuentro entre Demet y Khan. En primer lugar, está la química que existía entre ellos. La conexión que tenían era evidente y es difícil creer que se haya desvanecido por completo. En segundo lugar, está el cariño de los fans. El apoyo incondicional que reciben de sus seguidores podría motivarlos a darle una nueva oportunidad a su relación. En tercer lugar, está la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Si surge un proyecto que les interese a ambos, podrían reencontrarse en el set de grabación y reavivar la llama del amor. En definitiva, el futuro de Demet y Khan es incierto. Nadie sabe con certeza si volverán a estar juntos o si seguirán caminos separados. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento, seguir sus carreras y recordar con cariño los momentos inolvidables que nos regalaron en Erkenci-Kuş. Y por supuesto podemos seguir soñando con la posibilidad de verlos juntos nuevamente, aunque solo sea en la pantalla. Porque al final del día, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del espectáculo, todo es posible. Así que, mis queridos chismosos, mantengan los ojos bien abiertos y las antenas bien puestas, porque quién sabe, tal vez pronto tengamos una noticia que nos sorprenda a todos. Y si no, siempre nos quedará el recuerdo de Sanem y Khan, una pareja que nos robó el corazón y que nos hizo creer en el amor verdadero. En resumen, mis queridos chismosos, hoy hemos explorado los rumores y las especulaciones que rodean la posibilidad de una boda entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado la supuesta confesión impactante que ha estado circulando por Internet y hemos llegado a la conclusión de que se trata de una noticia falsa. Sin embargo, hemos visto que la esperanza de ver a Demet y Can juntos sigue viva en el corazón de muchos fans, y que el divorcio de Demet ha reavivado esta llama. Aunque la posibilidad de un reencuentro amoroso es por ahora solo una fantasía, no debemos perder la esperanza. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito sobre Demet y Can. Si tienen alguna opinión o comentario sobre este tema, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño y por estar siempre aquí conmigo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.